Desde que Microsoft ha insinuado una PC con Windows 11 de bajo costo, pero es impulsada por publicidad y suscripciones, Windows 11 ahora te permite averiguar qué procesos están en uso por medio de la nueva función que ya está disponible en la Power Toys. Y ojo, porque la cuota de mercado se le está cayendo a Windows 11, solo tiene un 15% en PCs de escritorio. Así es que vámonos con esa intro y detallemos toda esa información. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable, la sección denominada como Windows News. Vámonos al grano porque Microsoft ha insinuado una PC con Windows 11 de bajo costo que es impulsada por publicidad y suscripciones. Y es que Microsoft estaría explorando un nuevo modelo de negocios para Windows según la lista de trabajo de la compañía, por medio de lo que se ha filtrado por medio de un gerente principal de ingeniería de software. Microsoft espera que esté elaborando en un futuro una PC con Windows 11 de bajo costo, pero que es de bajo costo porque es impulsada por anuncios y suscripciones en referencia a Windows 365. Antes de discutir la nueva iniciativa de PC de bajo costo de Microsoft, debemos comprender que Windows 365, la nueva oferta de PC como servicio para empresas que básicamente permite a los usuarios transmitir un escritorio virtual de Windows a cualquiera de sus dispositivos, y Windows 365 es un servicio de virtualización y es una nueva forma de experimentar el sistema operativo mediante el pago de una suscripción. Y Windows 365 no depende del almacenamiento local ni de las especificaciones de hardware, puede transmitir aplicaciones desde el almacenamiento en la nube y permitir que los usuarios transmitan sus aplicaciones, configuraciones y todo el escritorio a cualquiera de los dispositivos conectados, llámese por ejemplo Windows, Mac OS, Linux y también Android. Y bueno, Windows 365 abre una gran cantidad de oportunidades para negocios y empresas, y según la lista de trabajos, Microsoft quiere construir una PC de bajo costo impulsada por lo que he dicho, publicidad y suscripciones, y esto parece indicar que los consumidores podrán comprar PCs de bajo costo que verán más anuncios dentro del sistema operativo. Además de las suscripciones, eso también podría ser una nueva fuente de ingresos para el gigante tecnológico, así es que esto se asocia demasiado a lo que ya se había destacado antes, donde te quieren meter demasiada publicidad los de Microsoft a usuarios finales, y claro, te están dando una PC que es de bajo costo con un Windows 365. Y sí, ¿a qué costo? Obviamente a tener demasiada publicidad, lleno de publicidad por todos lados, llámese por ejemplo el navegador, ahí que te traslades ya a Microsoft Edge, también a productos de Office. Así es que vale la pena señalar que Windows 365 no reemplaza a las PCs tradicionales, es una forma nueva y sencilla de usar Windows como clientes ligeros al ejecutar el sistema operativo de escritorio en la nube. Por otra parte, vamos a destacar que Windows 11 ahora te permite averiguar qué procesos están en uso. Y sí, ojo, porque esto ya lo había destacado en una noticia ya demasiado pasada, porque las Power Toys de Microsoft para Windows 11 y Windows 10 se han actualizado con esa nueva característica File Locksmith. Y antes, cuando ya había hablado acerca de esta función donde podremos averiguar qué procesos están en uso y cuáles son los archivos y ubicaciones, bueno, apenas era un preliminar, ni siquiera una fase beta, pero finalmente ya está la fase beta de las Power Toys. Puedes descargarla desde Ghood, así es que te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción. Ya con ello podremos averiguar, detectar de dónde provienen ahí los errores, ciertos problemas, ciertos procesos. Así es que en esta nueva función integrada en el explorador de archivos, cuando ya tengas las Power Toys, así es que se habilita de forma predeterminada. Con ello podemos reducir los bloqueos de las aplicaciones, que por supuesto son demasiado molestos, y con esta función Power Toys File Locksmith pues se puede escanear los procesos en ejecución y verificar qué archivos se están usando. Así es que puedes ver ahí directamente fácilmente la función de cerrajería de archivos pues Power Toys a través del menú contextual. Puedes seleccionar archivos o carpetas y hacer clic con el botón derecho a él, y luego hacer clic en la opción para averiguar exactamente qué procesos están usando el archivo, tal cual como se muestra en esta imagen. Y vamos a rematar este video simplemente 3 noticias, y es que StatCounter ha destacado que Windows 11 solo tiene un 15% de cuota en las PCs de escritorio. Y sí, quienes no sepan, StatCounter
es famoso por realizar estadísticas basadas en cuotas de mercado para sistemas operativos, y la cuota de mercado de Windows 11 sigue sin alcanzar los objetivos previstos por Microsoft, mientras que Windows 10 sigue siendo el rey de los escritorios informáticos según los datos de StatCounter. El informe mensual publicado por la firma de análisis dice que Windows 11 ganó 1.83 en octubre de 2022, pasando por el 13.61% de al 15.44%, una buena subida mensual motivada seguramente por el lanzamiento de la versión 22H2, pero insuficiente para lograr una cuota de uso que podamos considerar importante para el último Windows lanzado. Por contra, tenemos Windows 10 que se mantiene en una zona inalcanzable por ahora, con una cuota del 71.29%, Windows 7 todavía con el 9.61%, una cuota enorme para un sistema operativo que hace tiempo perdió un soporte oficial y que tiene una máxima expresión en empresas. Y bueno, son los datos recopilados hasta ahí. Hay otros datos que se han ido recopilando, por ejemplo los de Lance Wiper, que ya elaboré un video acerca de eso, pero bueno, en comparativa vemos que finalmente no se logran los objetivos planteados por Microsoft para Windows 11. Así es que hay también las comparativas en cuanto a, por ejemplo, Linux, macOS, pero finalmente hay que destacar que en efecto los datos obtenidos de StatCounter difieren significativamente de otros modelos, por ejemplo los de AcDuplex, que asignan más del 23% a Windows 11, pero generalmente los de StatCounter son los más efectivos. Así es que no ha remontado Windows 11, sigue siendo un fracaso. Lanzarán más actualizaciones de primer momento, segundo momento, tercer momento, seguramente para impulsar la subida ahí de cuota, al menos para PCs de escritorios. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Master Tutos fuera. Peace out.